Durante años, los hombres crecimos creyendo que sentir era debilidad, que ser papá era trabajar, proveer, cumplir. Pero llegó una nueva generación de padres que quieren criar distinto, hablar distinto, amar distinto. Apenas papá nació de esa necesidad de abrir un espacio donde podamos decir lo que sentimos, compartir lo que nadie nos enseñó y entender lo que también estamos sanando mientras criamos. Porque ser papá no se trata de saberlo todo, sino de tener el valor de aprenderlo todo, una conversación a la vez. Hoy estamos con Omar, una persona que tiene un uso horario diferente al nuestro, está en un país que se llama Finlandia y vamos a hablar con un papá justamente que está en el extranjero. Omar, bienvenido y cuéntanos un poco también de cómo es esa experiencia, seguramente que la vamos a ver hoy, de ser papá, tener hijos en otro país, cómo se enfrenta el tema de la salud y todos los cambios que evidentemente se tienen al ser papá en un lugar en el que no es justamente su país. Creo que todo, gracias por la invitación. Como siempre, siempre toca, obviamente, como la cordialidad, pero eh, realmente también contento de que estos espacios para hablar de esos temas. Eh, pues sí, claro, estar en Finlandia es un país súper diferente en temas de cultura, de clima, eh, del sistema social también, cosas que son, por un lado, muy positivas, por otro también son temas que pues a veces pienso como que sería muy bueno como traer eso también a Sudamérica y que pues sería genial verlo en Colombia, por ejemplo, entonces también compartir eso sería bueno para que la gente también sepa cómo son las cosas en otros lados del mundo, especialmente con temas de la paternidad, por parte de la mamá, el papá, de tener hijos. Entonces, pues sí, bueno, feliz de estar acá, obviamente ya los conozco a ustedes desde antes pues estamos en confianza, así que pregunten, ustedes pregunten y ya, bueno, ahora de whisky y comencemos. Pues. Es, Nada, qué nota. Bienvenido. Hola Cami, hola Omar. Qué gusto estar acá. Qué emoción otro Dale. capítulo más. Y yo creo que este va a ser bien interesante porque seguro tu experiencia nos puede servir a nosotros y a un montón de papás más que hemos pensado o que pensaremos en futuro en cómo será criar por fuera y todas las motivaciones y demás. Pero arranquemos por el principio y es, ¿cuándo supiste que querías ser papá? Que quería ser papá desde hace mucho tiempo. Yo siempre he sido de tener novias, siempre he sido como muy de que siempre quise tener como una familia, ¿sí? Siempre quise tener como, siempre me imaginé teniendo una casa, teniendo un perro, mi esposa y no sé cuántos hijos, pero siempre me vi como con esa noción de tener familia. De manada. En- sí, pero lo que sí nunca me esperé fue tenerla en Finlandia. Lo que pero sí fue muy como bueno, cuando llegue la persona indicada, siempre fui muy serio en ese tema, como de si la persona es la indicada, yo ya me puedo casar y llegar a viejitos con esta persona. Eso fue, y siempre ha sido también como una cosa muy, en cierta medida, como algunos dirán, una noción como romántica de llegar a viejitos con alguien. Eh, entonces siempre fue como algo que quise. Lo que pasa es que cuando ya empiezas a crecer y te das cuenta lo difícil que es también como, bueno, ya te vas de la casa y empiezas a pensar como, bueno, ¿cómo voy a mantener a un hijo o una hija? Es cuando empiezas a pensar, bueno, de pronto todavía no, todavía no, todavía no. Y de pronto conoces a alguien y dices, bueno, sí, esta es la indicada, que me pasó a mí, yo conocí a mi esposa en Australia cuando estaba viviendo allá. Y para los dos fue como, de una vez hablar de esos temas fue clave, como, ¿quieres tener hijos? ¿Quieres tener? Como, sí, sí, bueno, bien, bien. Pero bueno, sigamos. Y bueno, yo creo que fue como en el momento de que llegamos a hablar de, bueno, pero ¿cuándo? Y fue como tengamos una casa, eso fue como lo primero, para los dos fue como que hubo un consenso súper rápido de, sí, cuando tengamos una casa, cuando estemos ya en un lugar que sepamos que vamos a estar porque no nos queremos mover como con hijos y eso, ahí sí. Entonces, pues de Australia nos fuimos de hecho, vivíamos en Gold Coast, nos fuimos a Melbourne, de Melbourne nos fuimos a Bogotá como 3 meses y después a Barcelona, de Barcelona a Finlandia, a la parte wow. oeste de Finlandia, y después a Alemania 6 meses, y volvimos otra vez a Finlandia ya a la parte de donde mi esposa es, y que la familia pues vive cerca, y acá pues ya decidimos quedarnos. Entonces cuando encontramos la casa y ya con la casa pues dijimos, bueno, pues yo creo que ahora sí es el momento.
Pero tengo una Y duda, tu esposa entonces no es colombiana. no, mi esposa es finlandesa. ¿Y habla Y Finlandesa español? soy. andó contigo recorriendo gran parte del mundo como buscando el lugar. Sí, nosotros siempre tuvimos como la idea de que, es que ella me trajo ella fue muy inteligente, ella me trajo a Finlandia en un verano. Son muy ¿Ella habla español? inteligentes. ¿Ella habla español? Ella habla español, sí. Ah, entonces toca cuidarnos con lo que digamos acá. Uh, No, ella habla español, lo entiende, de pronto hablarlo como tal, no tanto, pero entiende bastante. Eh, pero sí, o sea, fue harto viaje, weón. O sea, nos hemos movido mucho. Ha sido, y eso me ha gustado mucho del tema de conseguir a alguien que es muy, que va como con eso, ¿no? Como que hay que movernos, hay que trastearnos, bueno, empaque todo y nos vamos. ¿Y por qué se Y, mueven tanto? ¿Como que es parte del gusto propio de ir cambiando o simplemente el destino nos fue llevando? claro, es que eso fue, como en Australia fue más o menos vamos a una ciudad que es más como para nosotros, que es Melbourne. En Melbourne fue como, es muy difícil quedarse en Australia. Si tú quieres quedar en Australia tienes que siempre pedir una visa o un Ujú. sponsorship o casarte con una australiana. Yo ya estaba casado, o sea que esa opción no. Y, y el sponsorship es súper complicado, súper difícil que te lo den. Entonces la idea era hacer la visa del estudio, que es, ya haces un máster, tienes que hacer un PhD. O sea, siempre tiene que ser ascendente. Y pues ella ya había hecho su máster, entonces ya era como, pues de hecho aquí la educación es gratis. Tú no tienes que pagar por un máster, no tienes que pagar por un bachelor, no tienes que pagar por un PhD. Entonces, pues pagar allá 30.000 dólares australianos no tenía sentido para nosotros. Dijimos, no, vámonos, porque eso está muy complicado. Colombia, San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Bogotá, familia, todo, amigos, genial. Pero bueno, vamos para Barcelona, O sea, porque finalmente el lo que viaje a queremos Colombia es... fue más de visita, no era, nunca estuvo en los planes Sí, quedarme, fue turismo. no, fue visita, fue como un pit stop Ok. ahí. ok. Y la idea sí era llegar a Finlandia en algún momento, la idea sí era vivir acá, pero queríamos ir a Barcelona porque pues el clima y teníamos amigos allá, entonces fue como, lleguemos a ver qué pasa. Y eso hicimos. O sea, antes de encauzarse en el frío de Finlandia pasaron por San Andrés y por Barcelona. Exactamente, sí, sí. Rico. Sí, La última sí, bronceada. sí, hemos hecho las cuentas y nos hemos movido como 12 veces, más o Wow. menos. Wow. Y ahora que tienes Sí. hijos, ¿también la idea es seguir bajo ese ritmo de vida de estarse moviendo? ¿O ahora No, no, quieres no. algo distinto y estás buscando más una estabilidad? No, claro, ahora es totalmente lo opuesto. Ahora tenemos la casa y este es el hogar y queremos es como trabajar aquí, en mejorar la casa, el jardín, la propiedad como tal. Es una hectárea, entonces obviamente pues hay bosque, hay varios, digamos, como construcciones que son para las herramientas, Entonces hay muchas cosas por hacer. Eh, en verano hay que recoger, digamos, los blueberries, como duraznos, hay muchas cosas, hay muchos como cerezas, entonces siempre hay como que mantener la propiedad y pues mucho por hacer, entonces yo creo que ya con esto estamos bien por un buen tiempo, por lo menos, por un buen tiempo. Ok. Yo tengo dudas, muchas preguntas en cuanto Yo a lo también. digamos, Dispara. no, porque usted sí tengo una hectárea, o sea, yo vivo en una hectárea, o sea, estoy en el año, vivo en una hectárea y toca bajar y recoger los frutos y Sí. tal, Uno pero en tú Bogotá hablas viviendo en un mucho, metro cuadrado, sí. sí, mágico, uno acá sufriendo, weón, ojalá tenga vista, ¿no? Pero eso suena muy bonito, claro, digamos que tal vez una ventaja es que tienes tu señora que es de allá, pero digamos que volviendo un poco como a lo de ser papá es, ustedes ya llegan, aterrizan en Finlandia, ven la casa, ya es esa casa de la hectárea, y entonces dicen, oiga, hijos, ¿sí? Ahí arrancan a buscar cómo te enteras tú que están embarazados, cuánto tiene ya, cómo se llama, cuéntanos un poquito como de cómo te enteras. Sí, bueno, pues ese es otro episodio súper interesante porque cuando nos movimos a este lugar, a este lado de Finlandia, que es cerca a Helsinki, la familia de mi esposa es cerca aquí. Entonces, yo no tenía trabajo porque pues de Alemania nos fuimos, yo me fui como con un contrato de 6 meses para trabajar en Alemania, remoto, y el contrato se termina y yo vuelvo acá a Finlandia y pues ya es estar aquí, digamos, ya como asentados acá.
Entonces, pues llego como con nada, o sea, llegas tú otra vez como en reset. Pero yo consigo un trabajo en una empresa estable, una empresa que de hecho me gustaba bastante y duré trabajando como año y medio en la empresa. Entonces, pues durante ese año y medio estábamos como un apartamento casa, buscando la casa, buscamos varias, y tú siempre vas y, bueno, hay algo que no te gusta, lo que sea. Esta la vimos y sí, nos gustó, la tenemos que, de hecho, písela, como dicen, asegúrela. Pues todo se dio y la pudimos coger. Todo pues pasó, digamos, muy rápido el año. El primer año fue todo de pintar, de cambiar el piso, de pintar la casa por dentro, el techo, arreglar cosas. Entonces, en su momento de que, sí, o sea, nosotros pensamos como, yo me fui a Colombia y cuando yo volví a Colombia yo ya tenía ese pensamiento como yo creo que ya estoy listo como para tener hijos. Yo fui a Colombia en diciembre. Cuando llegué acá en enero, pues llegamos a practicar. Bien, eso es Sí, importante. entonces, pues claro, llegamos aquí a lo que es, como dicen. Y imagínate que la empresa reestructura o sea, tenía unos problemas como de finanzas y reestructuran y me dicen a mí, oiga, usted es el único business developer en Finlandia y estamos cortando una persona de cada team. Entonces, pues, o sea, te tenemos que dejar ir. O sea, un layoff, como de 50 personas. Wow. El día que me dicen eso, yo pues digo como, bueno, sí, también, o sea, los negocios son los negocios. O sea, yo una semana de estar desempleado, vamos al supermercado y mi esposa me dice, tengo que comprar esto también. Hice una prueba de embarazo. Ok. Entonces, como que, o sea, preciso, ella sabía que cuando me llamaron al layoff, ella ya estaba embarazada, yo creo que ella ya sabía, pero pues ya tocaba hacer la prueba porque obviamente entonces fue súper complicado, fue una época difícil porque, pues sí, estás desempleado y viene el hijo. En este caso la hija ya tiene 11 meses, se llama Luis, o sea, Luis C, porque obviamente para nosotros Luis es el Luis Lucho, Sí. que me ha tocado decirle a todos mis amigos en familia, no, 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 se escribe lo hice. Entonces, pues sí, Lu ya tiene 11 meses, va a cumplir un año ahorita. Y, y al darme cuenta, o sea, como que miro atrás y digo como la vida te va mostrando cómo hacer las cosas, especialmente cuando vas a tener una hija o un hijo, te da también fuerzas, te acomoda las cosas para que cada cosa que tú haces en el día a día te va encaminando a que todo va a salir bien. Y, y así ha sido hasta el momento. Wow. Pero sí, sí, Y tengo demasiadas preguntas y no quiero hacerlas en desorden, dale, pero esta me va a tocar hacerlas en desorden porque se me vino. toda, dale. Co- ¿En qué idioma hablan? Es decir, tú me imagino que hablas en inglés con tu esposa, pero con tu hija hablas español, o cómo funciona esa Sí, comunicación familiar. exacto. Mi esposa es finlandesa sueca, o sea, Ok, el lenguaje materno no es finlandés, sino es sueco. ok, El segundo es finlandés. Entonces, ella le habla en sueco a Lu, yo le hablo en español. Nosotros hablamos en inglés, pero yo también a veces hablo en sueco con ella o con Lu. tú hablas sueco perfectamente, inglés perfectamente. Sueco, digamos que B1. Ok, Claro, o sea, B1 lo que necesitas para la ciudadanía. Entonces, ya la ciudadanía la pedí en marzo y en diciembre, digamos que es cuando te dicen si sí o no, si necesitan más documentos, si necesitan preguntarte cosas, no sé. Entonces, ya hice el examen, por eso sé que es B1, pero digamos que es mucho más fácil que finlandés. El finlandés es como japonés. O sea, el finlandés es súper difícil, Wow. es muy difícil, aunque suena muy claro todo. O sea, es muy interesante el idioma. Pero yo me fui por sueco porque obviamente es la lengua es, materna. es como puedes hablar con tus suegros y familiares y eso. Exacto, con las hermanas, todo, sí. Ok. Y voy a volverme mucho más en la historia y ahora sí empezar como en orden y es, ¿cómo fue tu crianza? ¿Cómo fue tu entorno familiar? ¿Cómo fuiste tú de niño? ¿Cómo fueron tus papás contigo? Y si hay algo de eso que hoy
veas reflejado en ti como papá o por el contrario lo tomas como una forma de no hacerlo? Bueno, ¿cómo funciona ese entorno familiar tuyo? Claro, acerca de eso he visto algo que me encantó como en las redes sociales, es como una persona que está botando como un vaso de agua como en Coca-Cola Sí, y después se lo bota y eventualmente como que el vaso de agua ya no es Coca-Cola, sino es vaso de agua otra vez, algo así. Como que tú vas cómo se va sanando generacionalmente, generacionalmente. sí, exacto, y se va limpiando. Eso es un trabajo que todos tenemos que hacer de una manera u otra, o algunos son más afortunados, otros menos afortunados. Yo me gusta tener una perspectiva de que soy muy afortunado, de que independientemente de lo que les voy a contar, se me hace que si tomas perspectiva de gente que está en otro lado del mundo, que le ha tocado muy difícil, somos muy afortunados de estar aquí por lo menos. Ujú. Entonces, eh, mi papá y mi mamá, ellos se separaron cuando yo tenía como 7 años, Ok. más o menos, como 7, 8 años. Nos fuimos de la casa para donde mi abuelita. Tú tienes una hermana Mi menor, pa- ¿cierto? yo tengo un hermano mayor de dos Mayor. años, Ok. mayor sí. Y nos fuimos como para donde mi abuela y ahí vivimos como hasta que me fui a Australia. Mi abuela, mi tía, mi mamá, mi hermana, o sea, rodeada de mujeres, el único hombre en la casa. Entonces fue como muy rápido tomar ese rol de que sí, el único hombre en la casa, aunque era un niño, por decirlo así, eh, eres el único hombre. Entonces, hay muchas dinámicas en las cuales tu forma de ser, como tu cerebro funciona también, se empieza a adaptar a entender eso. Y para mí fue muy importante como la delicadeza de hablar con ellas, de qué hablar, cuándo hablarles de algo, de cómo tratar a la mujer. Fue muy, muy temprano de que me di cuenta de eso. Entonces, para mí fue una bendición, digamos eso, como crecer con ellas. Mi papá, digamos, por otro lado, él tomó como un rol más en el background, como ustedes se fueron, entonces ahora yo pues como que sí respondo, pero no respondo. Fue como siempre el tema. Es decir, mi mamá le tocó sola, yo estaba estudiando en un colegio eh, arriba de Usaquén eh, y duré hasta como octavo y yo decidí cambiarme de colegio porque ya no se podía pagar. Era mi mamá la única que lo estaba pagando, estaba súper endeudada y yo ya tenía conciencia de la economía Wow. de las finanzas, por decirlo así. Y yo ya sabía, yo dije, no, yo me voy de este colegio. Yo sabía que hay un colegio al lado de mi casa, hay un colegio que se llama la Agustina Norte y yo sabía que era más económico. Era un cambio muy grande entre el uno y el otro en el tema como, digamos, de la parte social que en Colombia pues está muy marcada. Entonces yo fui al colegio, me hablé con ellos, me inscribí y todo, y fue un cambio de cuando llegué el primer día, me di cuenta, claro, ahí fue cuando me di cuenta de lo que les estoy diciendo, la parte de cambiar de colegio para mí nunca fue como, no, me cambio de colegio y ya. Fue un cambio grande. Conocí muchas personas espectaculares allá, pero también aprendí mucho de eso. Cuando tú hablas, Y solamente para ver si te sigo, un cambio grande se sentía la diferencia social, es decir, como de sí, clase, por decirlo de alguna manera. exacto. Exacto, y es algo que a mí me molesta bastante de Colombia, es el estrato social. Se me hace Ujú. que, hablando un poco de parte como política, que no me quiero meter en eso, es un veneno. O sea, eso es un veneno. Una cosa es donde tú vives en tu área y tus servicios, como los pagas en relación a tu finca raíz o lo que sea. Y otra cosa muy diferente es de qué estrato eres tú, de qué estrato soy yo, la gente de bien, la gente. O sea, eso es algo que yo creo que Colombia en algún momento, y lo digo es porque acá, por ejemplo, en Finlandia, por el tema de los impuestos, de cómo tú pagas impuestos tanto impuestos, la gente siempre gana como más o menos lo mismo, no hay mucha diferencia, la brecha social no es muy grande, acá todo el mundo es igual, acá como que eso no existe. Qué Y es algo espectáculo. que yo creo que alimenta mucho la sociedad para digamos, criar niños más saludables, que la crianza sea un poco más entre ellos, digamos, los colegios están puestos por ejemplo, en Bogotá sería poner un colegio en un barrio estrato 2 y estrato 6 ahí es donde lo ponen, intencionalmente, para que todos se mezclen. Wow. Entonces todo el mundo Ujú. crece como, sí. Entonces, bueno, yo me cambié a ese colegio y ahí terminé mi bachillerato y fue cuando yo terminé, ya iba a entrar a la universidad, que mi papá apareció otra vez. Ven, pero antes de Como entrar en ese tema, ¿a qué edad decides tú cambiar de colegio? a los 15 años, 14 años. A los 14 años. Y es a Sí, pesar de que tú tienes tus amigos,
es tu rutina, todo muy organizado allá, te entra la conciencia de mi mamá, mi familia está cargada, yo Sí, necesito de no, alguna más que eso. manera apoyar y mi forma de apoyar es, a pesar de que esto es un cambio doloroso para mí porque es cambiar de amigos, cambiar de ambiente de mal, voy a hacer esto. Ujú. Sí, sí, sí. Eso fue una decisión que yo tomé ya como, Muy consciente, muy maduro y muy empático, ¿no? sí, exacto, como digamos, no fue un día para otro, porque ya me di cuenta como ya estaba tan apretada de pagar mi colegio y el de mi hermana. Claro, Y era pagar, como ustedes saben también, Colsanitas, pagar todo, o sea, era todo ella. mercado, Y todo mi lo que papá requiere. es, exacto, mercado, mi papá de vez en cuando aparecía y de pronto me regalaba un PlayStation. Como sí, gracias. Y bien, pero tú lo que quieres es un papá, tú no quieres alguien Cosa. como que aparezca de vez en cuando, Claro, te dé un regalo y pienses que entonces ya, o, o sí, o sea, como que el valor de la relación sea como en términos materiales, tú lo que quieres es alguien que esté ahí, así sea para hablar de estos temas. Por ejemplo, no, me quiero cambiar de colegio, yo no tengo plata para, aunque yo sí sabía que él sí tenía plata, pero pues era como yo quiero es hablar con alguien. Y eso no lo encontraba en mi casa porque yo con las mujeres yo hablo de ciertos temas y uno se abre en ciertos temas, pero yo no sentía 100% cómodo a veces hablando de ciertas cosas y que no tienen, o sea, eran de pronto básicas, pero yo quería hablar con una figura paterna. Entonces mi primo, él fue muy importante para mí porque él era mayor que yo y yo era muy cercano a él, pero él se fue a vivir a Estados Unidos y a mí me dio muy duro. Yo tenía como 12 años cuando él se fue y él siempre fue como una figura paterna para mí y todavía como que lo es. O sea, yo hablo con él todavía y yo lo quiero muchísimo y, y siempre lo vi así. Él fue como un papá por 6 años, por decirlo así. y antes de Jugó tus, conmigo. entiendo que a los 7 años es cuando tus papás se separan y ya les toca hacer ese cambio. Antes de los 7 años, ¿cómo era tu papá y cómo era tu relación con él? Antes de los 7 años yo era muy bien, o sea, todo, sí, o sea, yo lo que presentía, o sea, como que sí, lo que percibía y lo que me acuerdo, súper bien. Pero al mismo tiempo también tengo memorias como de que no, la relación entre ellos no estaba tan bien, porque a veces de pronto tú tienes como un recuerdo de que ellos peleaban Ujú. y como algo en la cocina, como una pelea o algo así, pero tú no recuerdas los detalles, tú recuerdas es como el evento, o sea, claro, hay una pelea, hay un disgusto, hay algún roce o algo así, eso es lo que yo Tú recuerdo. venías viendo ya una disfunción en la pareja, pero en tu relación como papá e hijo funcionaba bien hasta ese punto. Sí, 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 exacto, yo creo que él como papá, ahí él, digamos, siempre era como exigente en él es de la Marina, él es capitán de la Marina, entonces él tiene una forma de ser también de ser que es así, también como de, Muy disciplinado. sí, algo así, como muy disciplinado y siempre que tú tienes que ser exitoso, pero siempre se me hizo que fue como, exitoso como él, él tiene 3 ingenierías, pero yo en ese entonces yo quería era un papá como para jugar o como para compartir, pero con él siempre era como algo de rendimiento, Ok. algo de, sí, era Sí, una fue un relación. papá presente, pero no fue la relación que tú querías específicamente. Como que tú esperabas algo más amoroso, cercano, cariñoso, de salir a jugar, disfrutar. Y él fue Claro, más de hecho disciplinado. sí, exacto, de hecho yo sí sentía el cariño de él, era muy amoroso, yo jugaba con él y salíamos y todo, pero, pero digamos como en el sentido macro, yo veía que él era muy encaminado hacia, bueno, qué deporte estás haciendo y cómo te está yendo en el deporte y cómo te está yendo en el colegio, pero era muy, yo veía que la importancia para él era más ahí. Ok. Entonces, pues fue como, yo ya entendí que esa era la relación, así era él, y yo nunca pensé como, esto no me gusta, no. Para mí era normal, o sea, para mí me pareció como, yo no lo veía como algo malo, Ok. digamos así. Cami, perdón, pero es que tengo Ah, pero- demasiadas no, preguntas. no. Pero es que yo, marica, acá no se estoy escuchando igual y tengo 50, pero me parece curioso que, pues, ustedes saben, yo soy papá separado, digamos, y si uno, digamos, con un papá como el tuyo, es exigente, que le gustan los resultados de la marina y tal, no entiendo cómo, digamos, un man responsable, ¿cierto? Se desaparece de la vida tuya, porque pues, en general al final eso habla muy bien de lo que es uno.
como ser humano. O sea, yo soy exigente, soy responsable, soy disciplinado, soy responsable. ¿Cómo, qué crees tú que pasó de por qué él toma esa decisión de alejarse un poco de usted? Yo creo que no, él no pudo procesar muy bien el hecho de que mi mamá nos, sí, se fue conmigo y con mi hermana a donde mi abuela. Y, y yo no recuerdo muy bien si él de hecho peleó por nosotros. Es algo que yo realmente Ujú, siempre me preguntaba a mí mismo, como será que él dijo no, pero yo quiero quedarme con Omar, sí, como quiero quedar con los dos, o porque ujú. no sé si eso realmente pasó, o fue como, usted los llevó, bueno, pues entonces ahora le toca a usted sola, ¿sabes? Entonces, y son temas que de pronto yo he intentado como hablar, pero no es fácil. ¿Has intentado hablar con él? ¿Es lo que...? Sí, Ok. sí, pero no es fácil, porque pues claro, hay mucho detalle que de pronto no me dicen, o no sé, yo creo que mi mamá también lo quería proteger un poco a él, como de que nosotros tengamos una buena imagen de nuestro papá. Siempre mi mamá intentó protegerlo a él, Entiendo. entonces por mucho tiempo como que pensamos que, bueno, no es tan grave, ¿no? O sea, no está mal, ¿no? A mi hermana sí le quedó de pronto, yo creo que más, porque como mujer de pronto su papá es alguna figura de pronto más importante también. Y sí, ella lo quiere mucho y todo, y tienen una relación un poco problemática, pero son muy parecidos ellos. Yo soy más parecido a mi mamá. ¿Y cómo es tu relación hoy con tu papá? Entiendo que nos estás contando que volvió a aparecer en la universidad, después de la universidad. Sí, como cuando ya me estaba graduando, sí, fue como, como que el chino se va a graduar del bachillerato, bueno, como, bien, ahí sí, Sale Vaya por para la Dios. foto con el diploma. sí, 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 fue como, no, pero él apreció y ya empezó como a intentar redimirse un poco en su forma de ser, en sus actos también, de pronto como, bueno, le va a pagar la mitad de la universidad y la otra le toca a su mamá. Como, bueno, es algo, weón, o sea, Ujú. bien, de hecho, pues así debe haber sido antes de la Siempre. universidad y Claro. después, Ujú. siempre. Sí. Es 50 y 50, independiente si usted no se lleva bien con mi mamá, esas implicaciones de antes se ven reflejadas en los hijos, no sé, no es como en la mamá, pues, obviamente la mamá también, pero hágalo por los hijos, no por como para desquitarse con la mamá. Entonces, pues así apareció ya en la universidad y de ahí para adelante empezó la relación a mejorarse bastante porque pues mucho más cercano, hablamos mucho más, más interesado en lo que yo quería hacer y de hecho cuando yo terminé la universidad él fue el que me dijo como, oiga, yo lo ayudo, ¿a dónde se quiere ir? Y yo le dije, bueno, yo me quiero ir a Barcelona a hacer un máster y me dijo como, ¿por qué no se va a Australia? Allá está su prima y ella, bueno, hizo su vida, no sé qué, todo, ¿por qué no se va para allá? Y yo, pero es que Australia, bueno, hablé con un amigo y él también se quería ir para Australia. Entonces como que empezamos a pensar como, oiga, sí, aguanta Australia, como Ujú. vámonos para Cambio. allá, Sí. surfiemos, aprendamos inglés, hagamos nuestra vida y ya, no volvamos. Y le dije a mi papá y me dijo, como sí, de una, yo lo apoyo. Y así fue como me fui, Sí, porque no es barato irse para tu Australia. relación hoy en día con él es muy buena, entonces entiendo. Sí, hoy en día hablamos, digamos que desde que me fui para Australia hasta hoy, por los últimos años, hemos hablado bastante de las cosas, de estas cosas, ¿no? Yo le he también expresado a él como, oiga, lo que decía Camilo, yo no lo Ujú. respeto a usted hasta el punto en cuando usted empieza a cambiar, pero esa parte de su vida usted es para usted y usted verá cómo la procesa, pero yo creo que uno como hombre deja al lado el ego de que me dejó mi mujer y no sé qué, y es más bien como voy a responder por los hijos, o sea, ¿qué necesitan ustedes? Eso, no tome, es eso, voy a cazar, le dejo la mitad del venado o le dejo, o sea, es ancestral, o sea, es una vaina como de que hasta los animales lo hacen. Ujú. Eh, entonces yo lo que al final de todo entendí es que ellos fueron también niños en algún momento de la vida, o sea, él dentro de sí también es un niño que de pronto no tuvo las herramientas, no tuvo también, a él le tocó, digamos, con muchos hermanos y hermanas, entonces él tuvo que también como que desempeñarse entonces empecé a entender que él también viene de una generación así, que le tocó que su papá, que su mamá, que los abuelos, y que también tiene sus temas, o sea, que él también necesita trabajar en sus cosas, que no es perfecto, que por más que sea mi papá, eh, sí, él también tiene que trabajar esos temas personales. Entonces eso fue lo que me ayudó.
Y bueno, aquí llega un perro. Lo Oye, máximo. yo tengo dos preguntas rápidas y es, ¿cómo llegas a Sí. esa claridad? Es decir, ¿cómo llegas a poder verlo con ese nivel de empatía que seguramente también te libera a ti y te da tranquilidad? ¿Cómo puedes verlo a él como un niño? ¿Qué tuviste que hacer para llegar allá? Una de las cosas que más me ayudó fue, la religión siempre fue como algo que no me interesaba mucho porque había muchas cosas que yo no entendía y yo las preguntaba en el colegio y era como siempre muy polémico. Entonces siempre intenté saber más como de religión y eso me llevó a filosofía, me llevó a como... Y yo leí a un man hace mucho tiempo y me gustó mucho como su forma de pensar. Y una de las cosas que él decía era que el observador es lo observado. Entonces yo empecé a pensar como, sí, como entender un poco que lo que yo estoy viendo en él también en parte es, o sea, que somos todos, o sea, realmente póngase los zapatos de él más que todo, ¿no? Entonces yo empecé a ver como la historia de él en sus zapatos y, y ver que cada decisión que él toma no tiene que ser la decisión perfecta, él también comete errores y que esos errores es algo que él carga hoy en día que probablemente le generan dolor, que él no está orgulloso de sus acciones. Entonces que hoy en día pronto esa pena que él lleva o ese carga que lleva, yo le puedo ayudar a él a sentirse mejor y decir, vea, todo está, o sea, como que yo lo perdono, que no sé qué, bueno, la discusión que tú tienes que tener y sigamos adelante, o sea, lo importante es como movernos hacia adelante y que pues él esté bien. Yo creo que siempre pensé como en su bienestar, por un lado, con compasión, pero no sé si hubo un momento en la vida que yo dije como, bueno, algo hizo clic y voy a hacer esto. Pues más allá de si hubo un momento o no, me encanta y me alegra mucho oír que lo puedas ver y entender con compasión y con empatía hoy en día, porque más allá de lo que pasó, que el pasado ya no se puede cambiar, es que decides tú cargar contigo hoy en día aquí para adelante. Si cargas con empatía y compasión o si cargas con odio y rencor, entonces la decisión que tomaste es lo que te lleva. Exacto. Y ahí viene la pregunta, y yo creo que ya para empatar otra vez con el tema que venimos hablando y que para lo que vinimos, que es de ser padres, es, y voy a recapitular un poquito lo que voy sacando de tu historia, y es, tú naces en una familia con padre y madre presentes, y a cada uno con sus temas y demás. A los 7 años hay un antes y un después, tus papás se separan y casi que pierdes a tu papá, por decirlo de alguna manera, y te desenvuelves en un escenario netamente femenino, rodeado de mujeres. Después encuentras una figura paterna que es tu primo, que en un contexto absolutamente distinto al de tu papá también se va, y vuelve y se va, y vuelves y quedas en un escenario femenino, y hoy construyes un hogar donde tienes tu esposa femenina y una hija femenina. Es decir, como que la constante en tu vida es que las mujeres siempre están, y que los hombres como que parece que se van y vienen todo el tiempo. Entendiendo esa historia, ¿cómo eres tú como papá y cómo has hecho para poder, porque no lo hemos hablado acá, pero te conozco y sé que eres un papá absolutamente presente y dedicado y amoroso? ¿Cómo logras, después de vivir toda esa historia que tiene mucho que ver con la resignificada de la historia de tu papá, llegar a este punto y cuáles esos, o qué cargas de lo que tú decías de la Coca-Cola? ¿Cómo haces para limpiar esa Coca-Cola para poder ser cada vez más agua para ser tú como padre? Sí, yo creo que lo que más yo no, o sea, lo primero que se me viene a la cabeza es que la primera reacción que tenemos a veces hacia las cosas no es la reacción como más pura, sino es la reacción como que viene de Instintiva. mis propias, sí, y de mi propia necesidad, ¿Ok? y no de la necesidad del bienestar de todos. Muchas veces, digamos que, y pasa también con los animales, cuando tienes un animal o cuando tienes una mascota, o con los hijos, ellos no son perfectos, obviamente, y a veces hacen algún error y la reacción puede ser es un instante como decir, ni siquiera hacia ellos, sino adentro tuyo dices como, no, no otra vez o lo que sea. Y a veces esa reacción tú la tienes que observar y decir, ok, si es natural, bien, ahora, ¿cómo vas a reaccionar? Como, claro, es un bebé, o sea, obviamente no sabe qué está haciendo, entonces, hablarle con compasión. Es como, Es la para mí ha diferencia sido, entre actuar y reaccionar. Es justamente eso. exacto, La reacción es sí, exacto, automática, sí, es como un programado, es como lo actúas sin es como pensar. programado. Eso es lo que tienes tú que observar.
Y la acción como tal sí es algo que tú puedes eh, sí, presentar. Tú presentas la acción de una forma que tú quieres presentarla. Porque si tú siempre estás reaccionando desde tu programación, pues, pues o sea, yo creo que vas a repetir muchos errores que de pronto para ti ni siquiera te acuerdas y son tú. Mi papá, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, pero yo boté una matera al piso y me acuerdo que mi papá, que aquí esto es súper delicado porque acá nadie le pega a los hijos. Acá en Colombia yo les decía, no, pues que la chancleta, eso es normal, ¿no? O sea, Con esta educo, o pero con esta ancestral. castigo. Sí, una palmada en la copa, sí, cosas así. Obviamente hay gente que le toca peor, como no sé, sí, pero y aquí no, aquí la gente no le pega a los hijos, o sea, eso es un no, 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 eso es terrible. Y entonces yo les decía a mi esposa, como, sí, ya me pegaron, o sea, y ella como, no, puede ser. Yo, no, pero estoy bien, o sea, no, tranquilo. Pobrecita. Sí, Tienes mal razón. traumatizado. Decía, no, no, eso. Entonces, eso ha sido una cosa como que de una manera, sí, de una manera u otra ha sido como observarme a mí mismo de como, oiga, muchas veces es más la reacción que la acción de lo que, eso que tú dices, sí. Y verse uno a veces en la misma situación del papá, de cómo él reaccionaría y decir, no, esto no es lo que quiero realmente coger de él, quiero coger lo mejor de él, que de pronto fueron otras cosas, como, sí, como él era muy amoroso, era muy disciplinado, entonces coger las cosas buenas y las cosas malas, pues como depurarlas y ver a la persona como la mejor luz, que al final del día, pues eso es lo que tú quieres, hacer que la otra persona brille, y si todas las personas alrededor tuyo pues brillan a través de tus ojos, tú tienes un mundo mejor. Claro, pero eso es justo lo que dices. Nuestro primer aprendizaje cuando somos bebés, casi que hasta los 7 años, es a través del ejemplo. Nosotros empezamos Sí, a copiar acciones y eso es lo que tú llamas el automatismo. Eso se queda grabado acá y es, yo vi a mi papá hacer esto, pues esta es la forma de ser papá y eso es nuestra reacción automática. La clave es, si uno quiere hacer cosas distintas, es justamente esa conciencia de poder observar ese automatismo y decidir si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Pero la pregunta clave es, ¿lo logras siempre? Porque yo esto lo entiendo racionalmente y muchas veces lo logro, pero hay momentos en que me doy cuenta después de que reacciono. Como que reacciono no, y claro, digo, no, no. uy, la Yo a cagué. veces también, claro, yo a veces también tengo que como en vez de ser preventivo, correctivo. Sí, entonces a veces conmigo mismo. Total, es que todo Lo arranca ahí. importante es la prevención, que es como observo el pensamiento y después actúo, presento una acción diferente de como de pronto mi programación viene y a través de eso tú generas como neuroplasticidad. Así que Estás tú reprogramando. empiezas a cambiar, la persona cambia como tal. Yo creo mucho en eso, la persona sí puede cambiar y sí, somos seres Claro. cambiantes todo el tiempo. Entonces, eh, cuando no lo hago, pues sí tengo que corregirme a mí mismo y decir como realmente pensar acerca de lo que pasó. Eh, Porque es que al final del día tus hijos, los primeros 7 años, como tú dices, si tú te pones a pensar, tú eres el superhéroe, tú eres un, sí, o sea, tú eres, es como ellos verán a una Es persona perfecto. grande haciendo un montón de cosas y dirán como, wow, o sea, esta persona, mira todo lo que hace, Puede qué es con eso que todo. está haciendo, qué es Claro. eso que está presionando allá, qué es lo que está haciendo allá. Entonces, si tú ves a través de los ojos de él, de ella o de él, ¿cómo te comportarías tú si tú estás viendo así? O sea, entonces tú quieres estar en el mejor ejemplo del mundo, claro, porque ellos, tú eres un superhéroe para ellos. O No sea, sé si les pasa a ustedes, pero eso es muy hueputa porque yo veía a mis papás como todo lo pueden, todo lo hacen perfecto, son mi superhéroe. Y ahora que estoy en la posición de papá es, puta, mi hija me debe estar viendo así y yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. sí, sí, Estoy cagado de susto, ¿cómo así? sí, sí, sí. Sí, Yo- yo- es bueno también tener esas realizaciones de que todos al final del día estamos como intentando también salir adelante, como por decirlo así, ¿no? Claro, Así, así muchas veces, digamos, en ciertas áreas de nuestra vida todo esté bien, hay otras áreas que también, y uno no puede tampoco ser todo al mismo tiempo. Hay que balancear las cosas. Por ejemplo, en este momento yo estoy en paternidad. Yo tengo que ser papá en este momento, tengo que dedicarme a eso.
y, y hay muchas cosas que no puedo hacer, digamos. No sé, de pronto me gustaría ir más a entrenar, pero hoy en día pues, a veces no puedo. Y a veces digo, pero también es como excusa de usted, porque como, a ver, Omar, yo me hablo a mí mismo y digo como, no, pues deje la pendejada, o sea, si ella está tomándose una siesta, usted sabe que media hora, una hora está durmiendo, póngase a hacer ejercicio. Entonces lo que hago es eso, pues me pongo a hacer ejercicio media hora, una hora hasta que se despierta con el monito y digo, bueno, hasta aquí llegó, listo, pero lo hice y me siento mucho mejor. Porque a veces el pensamiento de que no, tengo una hija o tengo un hijo ahora, entonces ya no tengo vida y eso, hay una línea muy delicada entre eso y hablar mierda. O sea, estás hablando mierda contigo mismo, porque hay tiempo, hay energía, lo que pasa es que a veces uno se habla y se saca uno, sí, uno se saca de la posibilidad de hacer ciertas cosas y todo es como mental en ese sentido. Y eso ha sido como Yo tengo sí. una duda y es, bueno, yo los escucho hablar, yo acá estoy de espectador número uno, pero tiene un nivel de conciencia Es que me importante emocionó sobre la mucho, crianza. perdón. O sea, no, está bien, pero digamos, hablan muy bien como siendo muy conscientes de cada una de las cosas que se hacen, de cómo se hacen, por qué se hacen, cuál es el racional detrás de cada una de las cosas. A Andrew lo conozco obviamente hace un montón y entiendo por qué llegó a ese nivel de conciencia, que uno pueda llamar, pero ¿tú cómo llegas ahí? Uf. Yo creo que todos... Mmm, uno de los principios míos para de pronto entender mi cerebro, entender cómo yo pienso, es que yo creo que psicológicamente todos somos como iguales. Y la herramienta que tenemos es como la misma, por decirlo así. Y el color y la forma empieza a cambiar a medida que vamos como... Pero la herramienta como tal es la misma. Entonces, lo que a mí me ayudó bastante fue como quitarle el color, quitar la forma y volver como a un estado muy básico de la conciencia es, independientemente de donde yo soy, mi posición política o religiosa, mi gusto por la música, todos esos gustos, todo eso, empezar a quitarse como esas prendas y quedar en cierta manera como psicológicamente como desnudo. Y decir como, bueno, o sea, es que si todo eso se va, yo aquí sigo. Y a partir de ahí, yo creo que, aunque yo tengo mis gustos, y claro, o sea, me gusta la música, los deportes, todo, también me ayudó mucho como en un momento de la vida, como esa realización, es muy pequeño, es como cuando el sol entra por la ventana y alumbra el cuarto y tú dices, uy, está, alumbró el cuarto, qué chévere, y intentas como absorber el momento, el sol se va. Es una cosa que pasa como súper esporádica y es eso, como de que al final del día, pues si yo, esta persona que se les está hablando en este momento, sí es la construcción, es el personaje como tal, pero adentro de todos nosotros está como por defecto está como ese ser humano que yo me veo en ustedes, o sea, yo a Camilo, a Andrés, yo de corazón, yo siento que en ese sentido estamos como iguales, o sea, yo siento que verse a uno mismo en otros es súper importante, porque te da la perspectiva múltiple, universal de cualquier persona, ya sea muy buena o no tan buena, Todos y eso somos te ayuda espejos. como a tener una opinión, o no una opinión, pero a tener como un ángulo de ver la realidad en cierta forma. Yo creo que eso ha sido lo que me ha ayudado a mí, porque yo he hablado con mucha gente de muchas culturas en mis viajes y eso, y, y siempre intento como en conversaciones profundas hablar de digamos, más allá de dónde es la persona o su creencia política o religiosa, qué es para esa persona el amor, por ejemplo. Entonces tú ves que la primera reacción es, no, el amor para mí es tal cosa, tal cosa. Entonces yo digo, pero si el amor, digamos, no es romántico, no es emocional, no es sentimental, el amor es como tal, y tú amas o no amas, no es que tú amas más a una persona o menos a otro, no, el amor eso no es, o sea, tú amas o no amas, punto. Pero entonces mi tío, mi mamá, mi amigo, ¿cómo voy a amar más a esto? O sea, ¿tengo que amar a todo el mundo igual o no? Entonces ya empiezan como las contradicciones de cómo tú, y esa verdad empieza a salir poco a poco, y esas conversaciones me ayudaron bastante, y,
Ya no las tengo hoy en día, para serte sincero. Eso fue una época en mi vida que yo hablaba mucho así de esos temas y me ayudó mucho como a hablar con la gente a profundidad. Pero no todo el mundo tiene el tiempo, no todo el mundo tiene la disposición. Hoy en día la gente está muy ocupada, pero digamos también al mismo tiempo no se dan cuenta que también pueden invertir el tiempo en vez del teléfono o en vez del ocio en eso, en conocer a otro ser humano, pero muy a profundidad. Y salen a flote cosas. La gente te cuenta de traumas y tú cuentas los tuyos también. Y eso es sanador. Yo creo que es una catarsis como de limpiarse. Yo creo que eso fue lo que me ha ayudado, sí. Hablar con gente. Yo creo que hablar con la gente me ha ayudado bastante. De eso se trata esto, justamente de Sí, cómo sanamos hablándonos. sí, yo creo que eso es un proceso sanador del ser humano. Es una gran cosa que el humano tiene, es eso. Empezar a desenvolverse con otra persona en la acción real, en el tiempo real. O sea, porque tú puedes escribir un libro, todo, pero el estar aquí hablando con otra persona, bueno, en este caso digitalmente, es súper. O sea, a mí me encanta eso. Obviamente hoy el podcast Nos va a está cerca de tocar, mí, me gustaría algún día poderlos entrevistar a ustedes o algo así, Me encantaría. porque sí. nos va a tocar hacer hoy 2 podcasts contigo porque no, no vamos a alcanzar a abordar todos los temas en este seguramente. Muy No, es que interesante. yo hablo mucho también, o sea, yo nunca he hecho un podcast Está así, perfecto. entonces, Pero pues bueno, de verdad está preguntas, muy preguntas. interesante y me ha tocado mucho el corazón. Ya entrando un poquito en materia después de esta introducción. No, mentira, no. Ah, esa fue la introducción. Imagínate. No, pero al final esto es lo bonito de esto y es que la conversación tiene que ir por donde tiene que ir. Y se abren los caminos Sí. como se tienen que abrir. Pero antes de que cerremos, aún nos quedan unos minutos, pero yo creo que sí es importante que, por lo menos a mí me interesa y estoy seguro que mucha gente que le interesa es porque, bueno, ya sabemos por qué decidiste hacer familia afuera, pero ¿qué de distinto hay en hacer familia afuera versus en Colombia? ¿Qué ventajas, dificultades, oportunidades ves? Bueno, de lo que veo, porque claro, nunca hice familia en Colombia, entonces no puedo hablar de esa parte, pero digamos, sé algo de amigos también que están en ese momento, ustedes también, y yo lo que veo es lo primero la parte social, el sistema social, porque cuando a ti te dan 6 meses de paternidad y 6 meses de maternidad, tú le puedes dar 3 meses a la mamá, o sea que la mamá tendría 9 y tú 3. Wow, eso es un cambio Te brutal. pagan como el 70% de tu salario, digamos, del año. Si, no el salario actual, sino los 12 meses. Eh, Hay empresas que te pagan 3 meses de salario normal, o sea que también eso ayuda. Entonces ya por esa parte es súper bien. Por cada bebé a ti también te dan un subsidio, o sea, el gobierno te paga una cantidad de euros, no es mucho, pero al final del día, si tú guardas eso en una cuenta de ahorros y se la das cuando tiene 18 años, es un platanal, güey. O sea, Claro. es mucha plata, porque es por mes. Eh, Ujú. si, si tú te quedas sin trabajo, también hay una ayuda del gobierno que sí, te ayudan a conseguir trabajo, te dan herramientas, todo, pero también te pagan. Entonces, creo que se da como la facilidad de tener hijos por ese lado mucho más en teoría. En la realidad, en práctica, la gente aquí casi no tiene hijos, porque de hecho, pues tienen hijos cuando tienen 30 y pico años. En Colombia es desde los 20 y sin todo eso que te acabo de decir. Entonces, ¿dónde está realmente la diferencia? Uno, yo creo que es el clima, porque allá en Colombia, pues el clima es más sabroso, hay más reggaetón, eh, Hay más práctica. hay más práctica. Y El aquí yo creo ambiente que la gente motiva. es más conservadora, más quiere esperar a que sea el momento adecuado, el momento, o que todos sabemos que eso no existe, pero eh, yo creo que sí, es como más, aunque tengan todas las herramientas que les digo, a veces no veo que, digamos, la gente tenga hijos así desde tan jóvenes como en Colombia. Entonces, no sé, por otro lado, la seguridad es gigante, es otro factor gigante. La seguridad para mí es todo. O sea, no sé si ustedes, me imagino que también les ha pasado que en algún momento de su vida un atraco o presenciaron algo y, y ya es normal para uno.
pero cuando tú te vas y te das cuenta de que pronto otros países en los que no vas a ver eso, para nada, es como... Debe ser increíble el poder dejar salir a los hijos a jugar al parque sin miedo alguno. Debe ser un sentimiento muy rico. Sí, exacto. El miedo siempre está un poco. Yo creo que por colombiano o por papá, no sé. Y es que no la he dejado salir al parque sola todavía. Pero yo creo que siempre estará, siempre estará como ese miedo, ya sea por colombiano o por papá. Y creo que está bien proteger a las hijas especialmente. Es parte de nuestro rol. Es parte de nuestro rol y yo creo que parte de la sociedad que veo hoy en día es que los papás de pronto a veces dicen, no, es que si soy sobreprotector, y con las hijas especialmente, con las cosas que vemos en las redes sociales y con las herramientas que hay, a veces no protegerlas hasta que ya, digamos, son personas que quieren, saben y que quieren hacer, pueden caer en ciertas cosas que no son muy honorables, pero pues son económicamente viables. Y pues al final del día tú quieres es que ellas hagan algo por lo que quieren hacer como pasión y por interés realmente de alguna disciplina o algún gusto o algo, y no porque es fácil y te da de comer. Claro. Entonces proteger a las hijas especialmente, también a los hijos obviamente, pero a las hijas creo que es algo que no hay que dejarlo como que es chapado a la antigua, lo que sea, no, eso siempre tiene que estar. Porque al final del día, pues sí, o sea, hay que protegerlas. Y yo creo que sí, sobreproteger demasiado tampoco, pero sí proteger, o sea, sí, sobreproteger incluso hasta un poquito, yo diría. Que Sí. no está nada mal. No. Una duda, ¿tu hija nace en Finlandia? Sí. ¿Y cómo es el tema ya de seguro? Acá toca prepagada, no sé qué, escoger. No, aquí la salud es gratis. Ese tema. No, aquí la salud es gratis. Tú llamas a un número y te dicen, hay cupo en Helsinki, hay cupo en la ciudad aquí o allá, o tú simplemente dices, quiero tener mi hijo o mi hija en este hospital porque te gusta, no sé, porque está... Entonces tú llamas y dices, bueno, ya creo que está ¿Contracciones? contracciones y véngase para acá, llegas súper bien todo y al final del día te pasan una factura a los 3 días porque nos quedamos 3 días. Cuarto para nosotros, o sea, yo me pude quedar ahí con ella, todo, 200 euros. Wow. Wow. Okay. ¿Y hay algo que extrañes de Colombia? Digo, ahora que estás creando familia o en algún momento sueñas con que, no sé, te puedas venir con tu esposa y tus hijos a Colombia un rato, o definitivamente sientes que la mejor decisión del mundo ha sido estar allá. La mejor, es una muy buena decisión. Yo no diría que es la mejor, pero es muy buena decisión de estar aquí. Me gustaría ir a Colombia a visitar, sí, a vivir no, pero a visitar sí, claro. O sea, algo que me hace falta y que veo mucho aquí es la ayuda de los familiares sí, como que las familias ayudan como a criar un poco, que yo pues no lo tengo. Yo no tengo esa, o sea, La familia de tu esposa o culturalmente no es algo que funciona ya así. no, sí, también. Lo que pasa es que no hemos tenido, digamos, esa oportunidad, digamos, cuando la hermana nos ayuda de que tenemos que cortar, por ejemplo, aquí había que cortar el césped y como el arbusto, y eso es un tema de 2 días, bueno, que tienes que cortar y ella vino, cuidó a la niña mientras hacíamos eso, entonces fue como súper bien, pero por mi lado me refiero, que extrañaría como tener también por mi lado. Mi mamá vino en mayo, mi tía vino en julio, se quedaron un mes cada una casi. Entonces, súper bien porque nunca me habían visitado. En todos los países que he estado, nunca me habían visitado hasta que por fin. Tuviste que tener una hija para que se dignaran a ir. Eso les dije. Entonces, cuando nos enteramos que vamos a tener otro bebé, las llamé otra vez y dije, oiga, les tocó volver. Y dijo, sí, estamos pensando cuándo volver. Es que no, pero les tocó volver porque ustedes me dijeron que. Y les conté, y no, pues súper felices, llorando. Ellas lloran por todo. Entonces me encanta. Yo les digo, no, llora. Porque me dicen, ay, no, es que yo estoy llorando. No, yo llora, déjalos, o sea, Claro. si sientes que está llorando, llora. Mi tía es muy chistosa porque sí, ella llora por todo, pero es divina. Entonces, felices van a volver, no sé cuándo, y bueno, esto también me tiene feliz porque sí, también al final del día vienen, o sea, es posible. En Australia, nadie, weón, no sé, puta, son Eso es muy lejos. 23 horas de No, viaje y como sí. 2.000 euros, weón, no, es difícil.
23 ¿Y horas tu de viaje papá y te ha 23 invitado? meses pagándolo. Sí. Algo así, tal cual. Sí, De sí. preguntar, ¿tu papá te ha visitado? ¿Cómo es tu papá de abuelo? Pues mi papá es muy... ya ustedes lo conocen, más o menos. Entonces, Sí. lo último que hablamos en cuanto a ese tema fue como que sí, quería ir, pero es que como tiene un negocio, entonces es difícil, no sé qué, bueno. Y al final del día nos dijo como, no, pues si quieres yo les pago los tiquetes para que vengan. Y nos sonó la idea, dijimos, bueno, pues que si él nos paga los tiquetes a los dos, porque pues si tu hija o hijo tiene menos de 2 años, no tiene Me que pagas. pagar. Sí. paga. Nos sonó la idea. Pero vamos a tener otro bebé, entonces pues ya no se puede. Y ya no se puede que ella no tenga menos de 2 años. Entonces ya yo le dije, pues hay que pagar 3 tiquetes ahora. Y no le entendí el chiste, entonces le dije, no, es que vamos a tener otro bebé. Y dijo, no puede ser. Pues también feliz y todo, ¿no? Él hoy en día es un señor, él ya es más señor, tú ya lo ves más viejito, güey. Tú ves a tus papás todos los días, no lo notas tanto, aunque sí, claro, obvio, pero cuando no los ves tan yo los empiezas a ver más. Y a ti mismo, güey, tú me ves la barba, yo tengo ya canas, yo tengo canas de todo lado, güey. Entonces, sí, miren que yo no sé, tiene genes de japonés, güey. No me sale. Parece como 25, digo. Entonces, sí, claro, ya empiezas a pensar también en tu propia salud, ¿no? De que los 36, bueno, de 35 a 45 es la edad más importante del hombre y la mujer, porque esos 10 años es lo que va a dictar los próximos 30 años después de eso, ¿no? Correcto. Ahorita es que hay que cuidarse muchísimo. Yo ya no tomo alcohol, decidí, bueno, no tenemos que hablar de eso, pero decidí también dejar que yo me tomaba una cerveza pero por ejemplo en Colombia me acuerdo que con Andrés, bueno, en la universidad, él ya te contará, está un montón, bueno, una Casa Vieja, o no me acuerdo cómo se llama el sitio este de mi amigo Francisco, Casa Vieja, o No así. recuerdo. Sí, pero sí. En fin, no, descarriados, bueno, eso era tomar y total, y Pero aprovecho este momento para agradecerte, de verdad, qué conversación tan del carajo. Antes de las preguntas de cierre, y para contextualizar un poquito a Cami y a todos los que tengan la oportunidad de oír esto, Omar y yo éramos tal vez los mejores amigos en la universidad, para arriba y para abajo. Y pues en esa época ambos estábamos, como Omar lo acaba de decir, de una fiesta para otra y trasnochando y con las historias de todo lo que uno hace en su adolescencia y en su juventud. Se acabó la universidad y yo creo que dejamos de hablar. Es decir, como que nos teníamos en Instagram, pero nunca supimos mucho de la vida del otro hasta que apareció este proyecto de Apenas Papá y él tal vez fue la primera persona que nos escribió. Y volvimos a hablar y quiero agradecer porque yo le decía a Omar, solo con haber recuperado esta amistad ya se pagó el proyecto. No importa qué pase aquí para adelante. Así nadie vea este video, para mí es un honor y un privilegio poder hablar otra vez con él y recordar esos tiempos en un nivel absolutamente distinto de madurez y conciencia. Y lo más chistoso y más particular es que por más de que nos dejamos de hablar justo en nuestro momento de mayor fiesta y demás, y volvemos a hablar hasta hoy, la vida nos llevó en lugares distintos a caminos muy similares. Entonces ambos vivimos en este tiempo el despertar de muchas cosas, el entender la vida distintos, el gusto por el autoconocimiento, por la espiritualidad, por preguntarnos cosas, por autoobservarnos. Casualmente dimos con que ambos tenemos una hija más o menos al mismo tiempo. Mi hija tiene 1 año y 1 mes, la tuya tiene 11 meses. Ahora ambos estamos embarazados, los 3 estamos embarazados. Entonces de verdad son demasiadas coincidencias que la vida nos va poniendo, y para mí esto es un honor y de verdad gracias porque oírte a ti me da mucho gusto, pero también me despierta muchas cosas por dentro y aprendí un montón de cosas, como tú lo dices, todos somos espejos y ver tu historia, oír tu historia y verte a través de la cámara para mí ha despertado muchas cosas. Entonces de verdad de corazón muchas gracias. no, gracias a ustedes. Y me tienen que venir a visitar, ¿no? Ya después de este podcast, por lo menos, tienen que venir a Finlandia en algún momento. Ya les tocó, güey, ya les tocó. Más bien hablo Ya con tu tocó, papá para sí. que pague 3 tiquetes y nos vemos acá. Que nos mande. Que nos mande, ¿no?
Dale, Hay unas Gabriel. preguntas típicas, voy a hacer tal vez una para que Andrew haga tal vez la otra, pero es, eh, Lois va a ver en algún punto de este podcast, eh, y qué te gustaría que decirle a esa Lois más grande de cómo es ese papá y qué te gustaría que ella realmente fuera, cómo te imaginas que, algo que le quisieras decir a ella, pues. Me gustaría que tú seas como quieras ser y que yo te amaré siempre incondicionalmente, independientemente de cualquier cosa. Y sea lo que sea que siempre me quieras hablar, comentar, ten la seguridad infinita de que nunca voy a dar la vuelta, nunca voy a darte un mal gesto. Conmigo tienes confianza plena y siempre te protegeré así tengas 70, 80 años y yo tenga 110 porque, Sí, sí, porque claro. yo 120, te amaré siempre. Qué lindo, muchas gracias. La última pregunta ya para cerrar es, ¿qué consejo quisieras darle a otros papás que tal vez estén pasando por algo similar, que estén pensando en tener hijos por fuera o que estén casados con algún extranjero y no sepan dónde tener los hijos o simplemente a papás en general? Uf, bueno, es que yo de papá llevo siendo 11 meses, entonces tampoco es que tenga mucha experiencia, pero algo que de pronto sí podría eh, repetir un poco también, de hecho lo que ustedes también han dicho, es del ejemplo, ¿no? Eso es súper importante. Ellos absorben bastante en los primeros años, en los primeros meses y años. Entonces, eh, hacer de cuenta que estás grabando un documental, de cuenta que estás y tienes un micrófono, tienes dos cámaras y te están grabando todos los días, que quieres que ¿cómo se llama el documental, no? Wow. Que quieres que salga en el documental, especialmente en esos momentos en que nadie te está viendo. Eh, ahí es cuando es lo más importante, cuando nadie te está viendo. Entonces, a veces pensar así, hay un documental, un equipo documental ahí detrás tuyo y la película comenzó ahora. Entonces, yo creo que no importa la edad, no importa el trasfondo, todos podemos hacer lo que sea. O sea, realmente es todo muy mental y ya. Para los que quieren ser papás, lo mejor del mundo. Yo también soy partidario de que no todos tienen que ser papás, pero ser papás también es una revelación incluso grande de lo que la mujer tiene que pasar. Es, es un respeto gigante también por lo que la mujer tiene que pasar. Antes, durante, después, las mamás es lo más increíble, o sea, es algo que, sí, es a las mamás, o sea, tienen una conexión con los bebés, con los hijos increíble. Y uno está ahí a soportar, a apoyar, ¿no? A tu support, ¿no? A estar ahí De apoyo, sí, no, sí, de soporte. de soporte, exacto, sí. Omar, gracias de corazón. Mil gracias. No, gracias a ustedes, o sea, Gracias. es súper bonito y bueno, ahí espero la segunda parte, no me avisan. Hay mucho más para hablar, que así sea. Vendrá. Gracias por escuchar este capítulo de Apegas Papá, un espacio para recordarnos que sentir también es ser hombre.